Con este espacio, el sindicato Atenea busca que expertos en temas puedan explicar en lenguaje accesible y sencillo un documento jurídico complejo desde interpretaciones plurales, sin imponer una sola lectura y fomentando un espacio de comprensión y reflexión crítica. Para ello nos acompañan el doctor Humberto Vergara Portela, profesor pensionado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Buenas tardes, doctor Humberto. También nos acompañan el senador de la República y ex rector de la Universidad de Caldas, el doctor Guido Echeverri. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Y por supuesto nos acompaña el doctor Rodrigo Uprimi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, antes de iniciar es importante pues compartir las reglas de participación que nos permitirán desarrollar un diálogo ordenado y también constructivo durante este espacio. Respecto a la palabra, escucharemos sin interrumpir, evitando alusiones personales, por favor. Tiempo de intervención, cada uno de ustedes va a tener un tiempo dispuesto de 3 minutos para su exposición inicial. Las intervenciones de precisión o de aclaración, es decir, si un panelista siente necesario precisar o matizar alguna cosa que haya dicho, podrá solicitarlo a través mío, levantando su mano o pidiendo la palabra. Estas intervenciones tendrán un máximo de 1 minuto y se orientarán a clarificar ideas y no a confrontar personas. ¿Estamos? Sí, estamos. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con el contexto de la primera pregunta. El fallo del Consejo de Estado negó la nulidad de elección del profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027, contenida en el Acuerdo 05 del 21 de marzo de 2024 del Consejo Superior Universitario. En otras palabras, la providencia ratifica la validez de su elección. Sin embargo, en la práctica actualmente ejerce funciones de rector el profesor Leopoldo Múnera, designado posteriormente por el Consejo Superior Universitario, e incluso el Consejo Superior Universitario en su comunicado del 10 de septiembre pasado ya no se refiere al profesor Leopoldo Múnera como rector, sino como persona que actualmente dirige la Universidad Nacional. Eso hace que no sea claro para la comunidad universitaria. ¿Qué prevalece ahí? ¿La elección confirmada por el Consejo de Estado o el ejercicio actual del cargo por designación del Consejo de Estado el 6 de junio de 2024? En este sentido, la pregunta puntual es importante que nos ayuden a entender si el profesor José Ismael de Colombia. Profesor Humberto Vergara, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas y a todos los asistentes al foro. La primera pregunta, ¿el profesor Ismael Peña es el rector o no? Creo que es la primera. A ver, voy a decir algo muy particular. En sentido kantiano, no lo es actualmente, pero debe serlo. Y su retorno al cargo debe abrirse paso por las siguientes razones. Primero, mediante sentencia del Consejo de Estado, negó las pretensiones de la demanda que propugnaban por la nulidad de la designación del profesor Ismael Peña como rector. Expresado en otros términos, la alta corporación determinó que su designación había estado ajustada a la Constitución, la ley y los reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Dos, la sentencia dejó sin fundamento jurídicos la designación del profesor Múnera como rector de la Universidad Nacional. Y en efecto, si el Consejo de Estado sentenció que la designación del profesor Peña estuvo ajustada a la Constitución, la ley y los reglamentos, por ese solo hecho, la designación del profesor Múnera perdió sus fundamentos de derecho, ya que se edificó sobre la presunta ilegalidad de la designación del profesor Peña. Es decir, si la designación del profesor Peña fue legal,
la del profesor Múnera fue ilegal. Tres, de acuerdo con lo anterior, ha operado el fenómeno conocido como el derecho en el derecho administrativo como pérdida de fuerza de ejecutoria. Es decir, si la designación del profesor Múnera se basó en la supuesta ilegalidad del nombramiento del profesor Peña, la designación del primero está en el aire. ¿Y por qué? Porque sus fundamentos de derecho fueron removidos. La pérdida de fuerza ejecutoria de la designación del profesor Múnera puede sustentarse en la ley 1437 del 2011, en el artículo 91, en el numeral 2, según el cual los actos administrativos, nombramientos, no pueden ejecutarse, ¿no?, cuando pierda sus fundamentos de hecho o de derecho, que es lo que ha ocurrido. En conclusión, la sentencia del Consejo de Estado le hizo perder los fundamentos de hecho y de derecho al nombramiento del profesor Múnera y le hizo recobrar vigencia al nombramiento del profesor Peña, quien debe ser el rector. Esa es mi respuesta a esa primera pregunta, o mi opinión en relación con la primera pregunta. Creo que con esto respondo a la primera pregunta. Es que se fue la palabra, se fue la moderadora. Paula, ¿puedes abrir micrófono? Problemas de la transmisión. Paula, ¿nos escuchas? ¿Puedes abrir micrófono? Perfecto. Sí, ahí me escuchan. Perfecto. Muchas gracias, doctor Humberto Vergara, por su intervención. Doctor Rodrigo Umprimi, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero quiero saber si me escuchan bien. Bueno, Sí, antes que nada agradezco la invitación. Antes de responder la pregunta, quiero comenzar por señalar dos puntos previos que yo creo que son importantes. Primero, señalar mis posibles sesgos en este tema. Como varios de ustedes saben, yo he sido colega y cercano al profesor Múnera durante muchos años y siempre he expresado mi aprecio por el profesor Múnera. No tengo ningún reparo al profesor Peña, a quien no conozco personalmente, pero he considerado su designación altamente irregular y fui uno de los demandantes de la nulidad de su elección. Eso obviamente puede introducir sesgos en mi presentación. De otro lado, creo que en este tema el valor superior debe ser lograr la pacificación y la estabilidad de la Universidad Nacional y que logremos una reconciliación y un retorno lo más sólido a la normalidad. Con esas dos aclaraciones respondo la pregunta. Yo discrepo profundamente de la sentencia del Consejo de Estado. Creo que es una sentencia cuidadosa, es una sentencia para nada arbitraria, eh, pero yo creo que no tomó en serio los argumentos sustantivos que habíamos planteado. Pero obviamente esa sentencia tiene que ser acatada y respetada como corresponde en un Estado de Derecho. Pero lo que toca entender es que esa sentencia surge de lo que uno llama en derecho, y perdóneme que me ponga técnico, una demanda de nulidad electoral, no una demanda de nulidad y restablecimiento, no un medio de control de nulidad y restablecimiento. Y entonces las sentencias de nulidad lo único que hacen en relación con un acto electoral es anular o validar el acto electoral, pero no implican nunca una restitución de la persona que la haya presentado. Como esta fue una acción de nulidad, entonces lo único que dijo el Consejo de Estado es que los cargos que habíamos formulado contra la elección de Ismael Peña no tenían sustento. Podemos discutir ulteriormente el análisis del Consejo de Estado, que yo creo que es equivocado, pero eso fue lo que dijo el Consejo de Estado.
Sin embargo, el Consejo de Estado no ordenó la restitución o restablecimiento de Peña en el cargo del rector, sino dijo todo lo contrario, que esa sentencia no implicaba el restablecimiento de Peña en la rectoría y por consiguiente en este momento sigue vigente el nombramiento del profesor Múnera como rector. O sea que el efecto inmediato de esa sentencia no existe. El efecto mediato jurídico sí es muy fuerte y el efecto político es muy fuerte. El efecto mediato, yo estoy de acuerdo con el profesor Vergara, que probablemente esa decisión implicaría la nulidad de la elección del profesor Múnera. ¿Por qué razón? Porque como estoy de acuerdo con el profesor Vergara, que los sustentos digamos, las argumentaciones que hace el Consejo de Estado en esta sentencia le restan piso a el nombramiento del profesor Múnera, porque los fundamentos eran dos, que no había terminado el proceso de elección y el Consejo de Estado considera que sí, que la firma era una mera formalidad. Yo no comparto esa tesis, pero bueno, es lo que dice el Consejo de Estado. Perdimos a... Segundo, ¿cómo? Y segundo, que no había irregularidades. Entonces, probablemente en algunas semanas se declarará la nulidad de la elección del profesor Múnera, pero incluso cuando eso ocurra, eso no acarrea el restablecimiento del profesor Peña en el cargo, sino la existencia de una vacancia en la rectoría. Yo creo que es muy importante señalar que no hay ninguna posibilidad de que por orden judicial se ordene el restablecimiento del profesor Peña en el cargo de rector, porque no fue presentada una acción de nulidad y restablecimiento y las acciones de nulidad simple electoral no implican nunca el restablecimiento en el cargo de una determinada persona. Entonces habrá una vacancia y ya veremos qué es lo que debe hacer la universidad frente a esa vacancia en rectoría si es anulada la elección del profesor Múnera y lo que yo creo que sería lo más pacificador para la Perdimos Universidad al Nacional. profesor. ¿Perdón? No, Paula, el sonido está perfecto. Siga, profesor, discúlpenos. Ah, entonces, perdón. Entonces, que la solución más pacificadora sería el reinicio integral de un proceso de elección de rector en la Universidad Nacional con todos los pasos, consulta previa, debate en el Consejo Superior y que ojalá en ese momento sí se respeten la transparencia y las reglas que no fueron respetadas en la elección del profesor Peña. Gracias. No te oímos, Paula. Muchas gracias, doctor Rodrigo. ¿Ahí me están? Perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo Primi, por su intervención. Ahora escucharemos al senador Guido Echeverry con su visión de esta decisión. Paula, muchas gracias. Yo también empiezo por saludarlos a todos y por agradecer la oportunidad que nos dan de dar algunas opiniones sobre un tema de fundamental importancia, no solamente por la coyuntura, sino por lo que significa este tema para la autonomía universitaria, una de las grandes conquistas de la democracia moderna. Yo debo decir que comparto casi plenamente las afirmaciones del doctor Vergara. Ha quedado claro que no se dio la nulidad de la designación del doctor Peña como rector de la Universidad Nacional. Obviamente leí la sentencia, como tal vez en pocas ocasiones, esta es una sentencia nítida, de una claridad desconcertante. Esta sentencia coge uno por uno los argumentos de las distintas demandas contra la elección del doctor Peña y la resuelve a favor de esa elección. Y claramente, por ejemplo, rechaza la posibilidad de inhibirse como consecuencia de una de las demandas que alegó que no se ha cumplido o no se ha perfeccionado el acto de designación del doctor Peña en la medida en que se ha posicionado frente a un notario en cumplimiento del mandato contenido
en la ley 14 de 1913. Entonces yo sí creo que la decisión que ha tomado la Corte, el Consejo de Estado, perdón, va a dar lugar a una restitución y a un reconocimiento del derecho del doctor Peña, quien va a ser sin ninguna duda rector de la Universidad Nacional titular y cumplir los derechos en los próximos días, una vez tengamos información de la resolución de otras demandas que están en curso y que llevarán necesariamente que el Consejo de Estado declare la nulidad de la decisión del doctor Munera. Yo no creo que el Consejo de Estado se inhiba de tomar una determinación frente a este tema. Creo que va a restituir al doctor Peña a la rectoría como una consecuencia elemental y casi de sentido común de la decisión que ha tomado al declarar válida su elección en la medida en que hace un recorrido muy minucioso sobre los diferentes elementos que constituyeron objeto de las demandas y las mismas respuestas de quienes defendieron al doctor Peña en este proceso jurídico. No queda ninguna duda que en la elección del doctor Peña se respetaron los reglamentos, los estatutos, la ley, la constitución, el principio de la autonomía universitaria. Deja claro el Consejo de Estado cómo el Consejo Superior Universitario actuó en cumplimiento de todas las normas. Y yo diría que la sentencia no logra que exista ninguna fisura en términos de alguna duda que pueda quedar con relación a la legitimidad, a la legalidad de la elección del doctor Peña. Uno esperaría entonces, y así lo espero yo, que muy rápidamente el Consejo de Estado decida frente a estos otros procesos la nulidad del doctor Múnera, como tiene que ver, porque no puede haber una designación válida y otra nula, como tampoco puede haber dos rectores simultáneamente, como en este momento los hay en una circunstancia bastante extraña. Y creo finalmente que entonces el doctor estaba a definir, si no ahora, por lo menos en ejercicio de la decisión derivada de otras acciones jurídicas, la restitución del doctor Peña como rector legítimo de la Universidad Nacional. Y aquí lo que habría que esperar es que los rectores universitarios respeten la ley, actúen con apego a las decisiones jurídicas y entiendan que los órganos judiciales, en este caso los estados, están para dirimir ese tipo de controversias. Y creo que aquí hay una gran oportunidad de que tanto los estudiantes como los trabajadores y los profesores entiendan que esta decisión es formativa en términos de que puede significar aprendizajes democráticos y aprendizajes legales de acuerdo con esa clara y nítida sentencia del Consejo de Estado. Sigue Paula. Muy bien, muchas gracias, senador. ¿Alguno de ustedes tiene una intervención de precisión o aclaración? Me fue. Profesor Humberto Vergara. Eh, a ver, ¿ahí me están escuchando? Sí, Profesor Vergara, tiene usted la palabra. ¿Me Perfecto, están profesor Vergara. escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Creo que el profesor Buprimi levantó la mano primero. dale Humberto, no hay problema. Bueno, no hay problema. Muy bien. Bueno, una pequeña réplica, es creo que es así el tema, el orden, ¿no? En relación con la intervención del profesor Buprimi, ¿no? Evidentemente, lo que él señala en relación con la restitución inmediata, pues ese es un tema que tiene indudablemente que concretarse ya en próximos momentos. Pero quiero señalar claramente que no hay ni habrá vacancia en el cargo de la rectoría de la Universidad Nacional. Discrepo cordialmente con el profesor Prime del tema y no habrá nuevo proceso, etcétera, porque evidentemente, como lo he señalado,
el nombramiento del profesor Peña es plenamente válido, lo ha declarado el Consejo. En relación con lo que plantea el profesor Uprimi sobre el tema de la restitución, ¿no es cierto?, del cargo, creo que hay que leer completo el último numeral de la sentencia del Consejo de Estado. Ese numeral es bastante preciso. Lo siguiente, no leo todo. Dice, el numeral 181, que es el último numeral de la sentencia del Consejo de Estado, de la cual declara la nulidad de no, negar la nulidad de la designación del profesor Peña y declara válida la elección del profesor Peña. Dice así: por tanto, se debe advertir que la decisión eh, de negar la nulidad de la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027 no implica que esto tenga como consecuencia su regreso al cargo. Ojo, pues se insiste, este juez de lo electoral se limitó a definir su legalidad, es decir, la legalidad no está en discusión, y no al reconocimiento de derecho alguno, exactamente. Pero ahí hay una coma, dice, por no ser de su competencia. Hay ya vendrá la autoridad que tiene la competencia para hacer ese restablecimiento. Así que, por no ser de su competencia, pues exactamente, el Consejo se limita a lo que se le solicitó y el Consejo indudablemente reconociendo la legalidad, lo otro son las consecuencias de ese reconocimiento y ya habrán las acciones pertinentes legales para el restablecimiento del cargo del profesor Peña. Así que yo discrepo muy cordialmente del profesor Uprimi, pero evidentemente no hay vacante y no habrá vacante del cargo. Ya miraremos si hoy hay vacante o no. Ya ahí en las preguntas viene unas respuestas sobre ese tema. Muchas gracias, doctor Humberto. Doctor Rodrigo Uprimi, tiene usted la palabra. Gracias. Dos puntos. Lo primero es que no sé si habrá espacio para discutir la sentencia del Consejo de Estado, porque yo no comparto lo que dijo el senador Echeverry. Yo creo que es una sentencia cuidadosa, pero que dista de eliminar todas las críticas a los problemas de legitimidad de la elección del profesor Peña. Y podemos mirar punto por punto. Yo creo que eso es importante porque si uno quiere pacificar a la Universidad Nacional, tiene que reconocer que para muchos sectores de la Universidad Nacional, la elección del profesor Peña, a pesar de que fue declarada no fue declarada válida por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que no prosperaban las acciones de nulidad en su contra. Muchos consideramos que fue una elección totalmente ilegítima por muchísimas razones que están ahí en las demandas y que en lo sustantivo en ningún momento el Consejo de Estado las estudió. Puedo poner 6 ejemplos, pero creo que no hay tiempo, pero puedo poner 6 ejemplos sobre eso. Pero pongo uno solo. No hizo el mínimo análisis del problema de la desviación de poder, o sea, de que hubo una reunión para cambiar el método de votación y que ese cambio de método de votación llevó a algo que es absolutamente insostenible entre la primera ronda y la segunda ronda, el uso del método Borda, y que eso razonablemente fue una desviación de poder. No hizo la mínimo análisis de eso, simplemente dijo que no había los elementos de prueba de esa desviación de poder cuando los habíamos aportado. Segundo, no hizo un mínimo análisis de que el método Borda es un método contrario al principio de mayoría simple, que es una amplia literatura académica. No hizo el mínimo análisis de ese punto. Entonces, tiene muchos problemas sustantivos. Es una sentencia cuidadosa, no es una sentencia arbitraria, pero que se quedó en las formas jurídicas y lo que muchos dijimos fue que la elección del profesor Peña respetó las formas jurídicas para vulnerar la sustancia de la consulta que se había hecho a la comunidad académica y para tratar de eludir los efectos de esa consulta. Entonces, ahí hay mucho por debatir. Entonces, si uno quiere pacificar la Universidad Nacional,
tratar de decir de que todo eso quedó resuelto y que esa elección es totalmente legítima, es ignorar lo que piensa gran parte de la comunidad universitaria y volveríamos a entrar en un problema muy complejo. Lo segundo, el tema que señala. Se fue el Se, sonido. se fue el sonido, profesor Uprimi. Profesor Primi, abra su micrófono, por favor. El Ah, profesor Uprime está ¿Ya, sin ya me micrófono. oyen bien? Ya, perfecto, gracias. Estoy- Continúe. estoy te- Disculpas, pero estoy teniendo problemas con mi computador Hola, que Diego, tiene un profesor. lío y entonces a veces se pone loco el mouse y me apaga el micrófono. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, o no sé hasta dónde llegué, eh, eh, si queremos pacificar la Universidad Nacional, tenemos que reconocer que hay un sector amplio de la Universidad Nacional que no reconoce la legitimidad de la elección del profesor Peña, aunque el Consejo de Estado haya rechazado las demandas de nulidad. Y que si queremos pacificar la Universidad Nacional, la mejor alternativa es un nuevo proceso electoral al cual se sometan el profesor Múnera, el profesor Peña y todos los aspirantes que quieran participar. Y que no hay la mínima posibilidad jurídica de que un juez ordene el restablecimiento de Peña como rector. La única posibilidad hubiera sido una acción de nulidad o Ya una veremos, demanda de profesor, ya veremos. restablecimiento que no fue presentada. Esa demanda de nulidad de restablecimiento no fue presentada. Por consiguiente, lo que hace la nulidad electoral es decir, en el caso de Peña, decir no se anula, en el caso de Múnera podría decir se anula y por consiguiente hay vacancia de la Cuestiones con rectoría. respecto sobre la Y yo creo que eso convivencia. es lo más pacificador para la Universidad Nacional, reconocer esa vacancia. Decirle al Consejo Superior, como lo ha solicitado la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que entonces el Consejo Superior restablezca a Peña, sería hacer un nombramiento vulnerando las reglas de la Universidad Nacional, porque ese sería un nuevo nombramiento y ese nuevo nombramiento tiene que pasar por una consulta a la comunidad académica. Entonces yo creo que tanto por razones jurídicas como por razones de pacificación de la Universidad Nacional, la mejor alternativa es reconocer la vacancia y proceder a un nuevo proceso en caso de que sea declarada nula la elección del profesor Múnera, que yo comparto con el profesor Vergara, que es probable que así sea. En caso de que sea declarada, proceder a un nuevo proceso de designación del rector con todas las garantías. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodrigo Primi. El senador Guido Echeverry tiene la palabra. no, mire, es que yo discrepo del doctor Uprime con todo respeto, pero la sentencia no estaba fallando sobre la legitimidad, estaba fallando sobre la legalidad. Es más, es tan nítida la sentencia del Consejo de Estado que no deja ninguna duda ni deja ningún lugar a la interpretación. Y si hablamos de la legitimidad, doctor Uprime, también tendríamos que hablar de la legitimidad compartida entre la opinión de la comunidad universitaria que votó y también las capacidades que consideró el superior que tenía el doctor Peña para ocupar esa rectoría. Entiendo, por ejemplo, que la intervención del doctor Peña, del doctor Munera, no dejó satisfechos a algunos miembros del Consejo Superior o por lo menos su propuesta de gobierno universitario. Eh, Porque aquí la participación tiene un ingrediente electoral, sí, pero también tiene un elemento meritocrático. En la medida en que en eso fue sabia la ley 30 y fue sabio en este caso el superior, como lo han sido tantos superiores de tantas universidades del país, cuando a la luz de las intervenciones, la lectura de los proyectos, los programas de gobierno universitario, el Consejo Superior valora no solamente el resultado electoral, sino también
las condiciones, los méritos, la formación, las capacidades de esos candidatos a rectoría para efectos de ocupar ese cargo. Y recuerdo, doctor Uprimi, el Consejo de Estado hace una larga disquisición sobre el método Borda y creo que disecciona de manera muy precisa cómo este método sí garantiza la legitimidad en términos electoral y sí hizo posible que al final de la aplicación del método 5 consejeros votaran frente a 3 a favor del doctor Peña, lo que le otorga también una legitimidad electoral en el seno del Consejo Superior. Eh, y yo sí creo que el Consejo de Estado va a decidir en la resolución de instancias en la resolución de instancias a las cuales puede acudir todavía, va a decidir que se reintegre al cargo el doctor, que se reintegre, digo, porque él fue posesionado ante un notario y esa posesión, dice también el Consejo de Estado, fue legítima porque no se inhibió frente a los argumentos de algunos demandantes que decían que ese acto no se completó o no se perfeccionó y creo entonces que el doctor Peña no va a ser un nuevo rector, va a ser el rector designado legalmente por el Consejo Superior con la legitimidad que le otorga haber obtenido una gran cantidad de votos, no solamente por parte del estatuto universitario, sino por parte del Consejo Superior. De tal manera que esta sentencia, concluyo, no interpreta conceptos como la legitimidad, sino que va directamente al análisis de si se cumplió o no el reglamento, los estatutos, la constitución, en términos del respeto al artículo 69 que establece el principio de la autonomía universitaria. Yo sí espero que una decisión próxima del Consejo de Estado nos diga muy rápidamente que el doctor Peña se va a posicionar como rector porque el Consejo de Estado ha dicho que su elección no fue anulada, por lo que significa que esa elección es legítima. Y voy a decir una cosa más que no estoy con un respeto contra nadie, pero yo creo que el doctor Munera éticamente debería tomar una decisión en estos momentos para efectos de garantizar la paz universitaria a la que apela el doctor Uprimi, que es un argumento muy interesante, pero que se podría discutir mucho en términos de si la paz puede nacer del respeto a la ley o puede nacer del desconocimiento de los reglamentos y fundamentalmente el principio democrático profundamente como es el de la autonomía universitaria. Perfecto, muchas gracias, doctor Guido, por su intervención. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de este foro con la segunda parte. El Consejo de Estado confirmó la validez jurídica de la elección del profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, precisando que en derecho su designación se ajustó a la normatividad vigente. No obstante, se ha escuchado algunas voces que justifican sus decisiones en que el Consejo Superior Universitario, expresando que respetan el fallo, advierten que lo legal no siempre coincide con lo que se percibe como legítimo o ético. En un Estado de Derecho, lo jurídico no es optativo, constituye el piso mínimo obligatorio, por lo que no es válido crear o modificar una norma para legitimar el, eh, el post de una decisión ya tomada. Hacerlo precisamente rompe la seguridad jurídica y no da garantía de protección de derechos, además de erosionar la confianza. También estas percepciones ponen en juego el reconocimiento social de las decisiones y su coherencia con valores como la democracia, la participación y la transparencia. La pregunta concreta es, en el marco del fallo, ¿cómo entender la diferencia entre lo legal, lo legítimo y lo ético? Abre esta ronda de respuestas el senador Guido Echeverri. Tiene usted la palabra. Gracias, Pablo. No, yo pues repetiría lo que dije hace un momento, en lo que tiene que ver con la legitimidad, con la legalidad y con la ética. La legitimidad en términos de la identificación de las personas habilitadas para acceder a un cargo de rector universitario derivan solamente de la apreciación que él tenga en la comunidad universitaria que la expresa en votos
sino también de la apreciación que tenga el Consejo Superior para medir las facultades, las capacidades, los talentos y fundamentalmente la competencia para ejercer bien las funciones de una institución universitaria. Por eso la Ley 30 estableció que es el Consejo Superior el que finalmente designa al rector universitario. Muchas universidades han optado por establecer diferentes metodologías, pero nunca se han apartado de la posibilidad de tomar esa decisión vía control superior en la medida, como le digo, en que esa decisión permite ponderar de manera mucho más acotada, mucho más seria, mucho más serena, mucho más sensata, no solamente las circunstancias de orden electoral que son evidentes y no hay mayor, lugar a mayor interpretación, sino las condiciones que tenga esa persona para ocupar el cargo de una rectoría, en este caso de la rectoría de la Universidad Nacional. En este caso concreto, el doctor Peña participó de la consulta, no fue el más votado, pero quedó entre los primeros 5 que dice el estatuto deben ser considerados para efectos de analizar sus horas de vida en el superior y tomar una determinación con respecto a su elección. El doctor Moura también quedó en esa lista, además porque quedando de primero en la consulta dice la norma, y en esto es muy sabio el Estatuto de la Universidad Nacional, dice, van a quedar habilitados para ser considerados como vectores rectores por el Consejo Superior Universitario los 5 que saquen mayor votación en la consulta y de cualquier manera estará el primero en esas elecciones, que en este caso fue el doctor Monera. El Consejo Superior, tomando en cuenta ese claro mandamiento de los reglamentos de los estatutos, asume el conocimiento de las horas de vida, de las intervenciones, de los planes de trabajo de los 5 candidatos que ganaron las elecciones y toma una determinación. Y repito, la sentencia es muy clara cuando analiza todos y cada uno de los elementos que eventualmente podían constituir carencias de legitimidad con la aplicación del método Borda. Recurre a un análisis preciso, muy minucioso, hasta que establece con toda claridad que ese método Borda es tan legítimo como la democracia directa, hasta el punto que lleva a que el superior tome una determinación por la mayoría que establece el propio estatuto, es decir, una mayoría calificada de 5 votos frente a 3. Y el tema ético es un tema, digamos, que puede ser más discutible y que yo dejaría en manos del doctor Múnera para efectos de que él tome la determinación que corresponda de acuerdo con su propio criterio y su propia postura moral. Y nosotros no podemos poner a depender la paz de la universidad de las dudas frente al cumplimiento de las normas, los reglamentos y los estatutos. Esa sería una paz espuria. Y lo que sí tenemos que aprovechar es esta coyuntura para efectos de que, bueno, y hay otro tema que se me olvida, y es que es legítimo y es ético que un gobierno meta la mano en la autonomía universitaria, como pasó en este caso cuando el presidente Petro cambió a un representante al Consejo Superior y salió también la ministra como consecuencia de no haber garantizado el éxito del gobierno en una elección que particularmente defendía a uno de los candidatos. Eso tampoco es ético y tampoco es legítimo, de tal manera que yo creo que en ese aspecto las cosas también las deja claras la sentencia del Consejo de Estado. Muy bien, doctor Guido, muchas gracias por su intervención. Continúa el doctor Rodrigo Primi con la palabra. Profesor Uprimi, tiene usted la palabra. Se me ha prendido el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, claro, que lo escuchamos. Es que el profesor primero no ha prendido el micrófono. Profesor Uprimi, Él informa acá por el WhatsApp que tiene problemas para expresar, para aprender el equipo.
No, no te escucho. Manuel, ¿qué dices? Primi tiene problemas para aprender el micrófono. Me está comentando por Bueno, el WhatsApp. entonces, Démosle la palabra a otra persona y voy a ver si puedo profesor hacer Humberto Vergara conexión tiene la por palabra. ahí. Sí, sí, no. Bueno, lástima que se altere un poco el orden porque sí es mejor las secuencias como venían organizadas, ¿no? Pero bueno, a ver, no voy a responder a esa pregunta. eh, mm, Creo que comparto las opiniones del profesor Echeverry y de nuestro rector de la Universidad de Caldas, porque son muy, indudablemente muy avenidas para el caso. Pero en ese marco de la pregunta, yo quiero afirmar lo siguiente: ¿cómo entender la diferencia entre lo legal, lo legítimo y lo ético? No, en primer lugar, debo decir que no hay ninguna tensión entre lo legal, lo ético y lo legítimo en este caso y en la sentencia. Aceptarlo sería concluir que el fallo fue legal, pero ilegítimo o antiético. Y eso no puede, no tiene lógica. Los demandantes utilizaron todos los medios de defensa, absolutamente todo que tuvieron a su alcance, algunos de ellos con perfiles inclusive dilatorios, como lo señaló el mismo Consejo. El fallo sentenció que la designación, ¿sí?, del profesor Peña estuvo ajustada a la Constitución, la ley y los reglamentos. Es que lo que no podemos dedicarnos aquí es a discutir otra vez la sentencia. La sentencia se puede conversar, se puede discutir, se puede diverger de ella, pero la sentencia resolvió todos los interrogantes y todas las objeciones que los demandantes, el doctor Uprimi, el doctor Yepes y el doctor Múnera, habían planteado al Consejo de Estado, y desafortunadamente, pues no le dio la razón porque no la tenía, porque evidentemente, como dice la sentencia, hubo un desconocimiento de de las normas en el proceso de posterior de nombramiento de nuevo rector, etcétera, etcétera. Ya iremos eso. El fallo entonces determinó eso, que la designación del profesor Peña estuvo ajustada a la Constitución, la ley y los reglamentos. En el tema del métodos, etcétera, también hay que mirar el numeral, del numeral 115 como hasta el 130 y pico, 149, donde está analizado todo el tema del método. Eso no es cierto además no se utilizó un método, ¿verdad?, propio, y el profesor me conoce esto muy bien porque estuvo en la corte y sabe cómo es el tema. Entonces, y además los que hemos sido candidatos a la Corte Suprema, en mi caso a la Sala Penal, en varias ocasiones, sabemos cómo funciona el método de las rondas eliminatorias, porque evidentemente es legítimo, es lícito y se utiliza y lo ha autorizado la Corte. Yo fui indudablemente muchas veces, estuve en ello, subí en el método, en las votaciones, luego bajé. Eso es legítimo porque se analizan muchas cosas para llegar a escoger a un magistrado. Entonces, eso no, indudablemente uno no puede venir a decir que el método no es ilegal y que eso es, no, por Dios. Bueno, el eje central entonces del debate giraba en torno a la fuerza vinculante de la consulta alegada por los demandantes. Ojo con eso. Se demostró en el proceso que el Consejo Superior era autónomo para decidir, y no un simple notario que ratificaba la voluntad de las opiniones de la comunidad académica. El estatuto es claro, y el Consejo lo reitera. Es autónomo el Consejo, y eso hizo el Consejo, y el Consejo observó toda la regulación según está en la sentencia. Ya ahora no, el Consejo así lo decidió. Se demostró igualmente que el Consejo Superior era soberano para escoger la metodología y el sistema de votación para la designación del rector. Por último, se demostró que el voto secreto era válido. Si el procedimiento para la designación del profesor Peña estuvo ajustado a la Constitución, la ley y los reglamentos, no se ve por ningún momento, por ningún lado, que se haya erosionado la legitimidad institucional, ni menos la ética universitaria. Bienvenido el choque de visiones. Estamos de acuerdo, doctor Uprimi, que tenemos visiones distintas porque hace parte de la libertad de opinión, de rango fundamental en la universidad y del país.
pero la visión perdedora no puede calificar de ilegítima a la visión ganadora ratificada en la decisión judicial. Entonces el Estado de Derecho desapareció, y entonces las sentencias no se cumplen, las sentencias son ilegítimas y estamos en el caos total. Y eso no es cierto. Aquí hay un Estado de Derecho que funciona y que opera, y lo ha demostrado en los últimos años y en muchos años la Corte Suprema y la guardiana de la Corte Constitucional desde el año 91 para acá, más las salas constitucionales de la Corte Suprema que han existido. Entonces, no, eso no es cierto, no es cierto. No puede eh, la visión de los demandantes que no lograron demostrar absolutamente ninguno de los cargos que presentaron contra la elección del doctor Peña, no la puede calificar de legítima esa decisión del Consejo de Estado. En conclusión, para este tema, para este punto, creo que para guardar el orden, como se nos sugirió en la exposición. En conclusión, quienes propugnan por la visión derrotada en el Consejo de Estado, los exhortamos a respetar y acatar el fallo, tal como lo ha expresado inclusive el propio profesor Múnera, y promover el cambio de la normatividad que se requiere, si así lo consideran, y habrá un debate sobre eso, porque todo en la universidad pues, es objeto de debate. Pero mientras estas reglas de juego estén vigentes, hay que respetarlas y acatarlas, profesor Uprimi. Lo legítimo, lo ilegítimo y lo antiético es ir en contravía de las reglas vigentes. Así que en esos términos doy respuesta a la pregunta, no voy a hacer más réplicas, pero me parece que tenemos que ceñirnos al tema sugerido en el metodología del foro, y naturalmente pues tenemos puntos diferentes, pero venirnos a decir ahora que no, pues que esto es absolutamente, que que hay vacante, bueno, ¿de dónde acá, por Dios? Ya miraremos qué pasa con si hay vacante o no con el profesor Múnera, ya vamos para allá porque está en las preguntas, ese punto está planteado y tenemos una respuesta para eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Humberto Vergara, por su intervención. Tenemos ahí en la reunión al doctor Rodrigo Primi. Profesor, ¿puede usted pronunciar? Algo. Sí. Disculpo, pero yo se me toca hablar aquí por el teléfono, pero no sé si me... Sí, lo estamos escuchando. Adelante, lo estamos escuchando. Bueno, de pronto no voy a parte del profesor Tejada por exponente del diputado, pero creo que hoy lo suficiente y No se oye, la verdad. No No se se está oye. escuchando. varios puntos Qué pena, profesor. Dicen, qué pena. Es que dicen que no se escucha. Déjeme, yo lo pongo en otra posición. Voy a amplificar y lo pongo, deme un segundo. Mientras tanto, les recuerdo a los expositores que por favor mantengan unas intervenciones cortas para poder completar el desarrollo de este foro como lo hemos planeado. Entonces, acortar un poquitico más las intervenciones. Controlemos el tiempo, son 3 minutos. Yo he controlado y no gasté 2 minutos 40 nomás. Así, vayamos. Vale. Listo, continuemos a ver si se escucha mejor así. Adelante, doctor Uprime. A ver. Sí. Bueno, ¿y también? Ahí está todo el volumen. Es que estamos con problemas. Vamos a ver si se escucha. No lo escuchamos, profe. Está muy bajito. No, no, ahorita me escuchan ahora. Yo tengo el Sí, máximo sí, volumen. Ustedes. sí, ahí se está Sí, escuchando, ahí se escucha. ahora sí lo escuchamos.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, señor. Sí. Bueno, me disculpo del problema del computador. Entonces trato de responder algunas de las consideraciones hechas por el senador y por el profesor Vergara. Yo no estoy diciendo que se incumpla la sentencia. Para empezar, yo no sé en qué momento el profesor Vergara dijo que yo estaba diciendo que se incumpliera la sentencia. Yo lo que estoy diciendo es que uno puede discrepar de la sentencia y que aunque la sentencia diga que la elección del rector de Peña como rector fue legal, uno puede considerar, seguir considerando que fue una elección ilegítima. Y eso es un debate político interno de la Universidad Nacional. Y ese es un debate que se va a dar si se intenta forzar la restitución de Peña a la rectoría sin una orden judicial expresa que lo diga. Y yo creo que no puede haber orden judicial expresa que diga que se restituye a Peña en la rectoría, incluso si se anula la elección del profesor Múnera. Eso puede parecer contraintuitivo, pero no lo es. En muchos, por la naturaleza de las acciones jurídicas, de un lado, es una acción, han sido acciones de nulidad y no de nulidad de restablecimiento, como lo dije. Una acción de nulidad de restablecimiento es cuando yo pido que se, por ejemplo, un alcalde que haya sido destituido por la Procuraduría, y entonces ese alcalde, el mismo alcalde pide que se anule esa sanción de destitución y que se le restituya en el cargo. E incluso en casos en que ha habido acciones de nulidad de restitución, el Consejo de Estado puede considerar que aunque la destitución fue nula, no procede la restitución porque, por ejemplo, ya pasó determinado tiempo, por ejemplo, se venció el periodo del alcalde, muchas cosas por las cuales no procedería la restitución o el restablecimiento. En este caso, simplemente no hay una acción de restablecimiento. Entonces, lo que se le estaría pidiendo al Consejo Superior, en el caso de que se declare la nulidad de la elección del profesor Múnera, es que el Consejo Superior proceda, según la tesis del senador y el profesor Vergara, el Consejo Superior proceda a hacer el restablecimiento, pero el Consejo Superior no tiene esa facultad de hacer ese restablecimiento. El Consejo Superior tendría que proceder a un nuevo proceso de elección o un nuevo proceso de designación del profesor Peña como rector, pero si hace ese proceso de designación del profesor Peña como rector sin hacer la consulta previa, cuando ya han pasado, digamos, casi año y medio desde su designación, pues está vulnerando también no solo la necesidad de ese procedimiento interno, sino los derechos de parte de la comunidad universitaria que no habría podido votar en la consulta para rector. Entonces, es por eso que yo considero que tratar de establecer que el Consejo Superior haga el restablecimiento de Peña como rector no pacifica la universidad, por el contrario, esa sería una nueva designación que sería demandada precisamente por permitir el proceso de consulta previa a la comunidad universitaria. Pero yo no estoy diciendo que se incumplan las decisiones judiciales, lo que digo es que se cumplan como son, que son decisiones judiciales que no han ordenado el restablecimiento del profesor Peña. Entonces ahí, como no se ordena el restablecimiento y como puede declararse nula la elección del profesor Múnera y el profesor Peña ya no es rector, pues habría razonablemente vacancia en la rectoría y además yo creo que esa es la solución, digamos, la tesis que más pacifica a la universidad. Dicho eso, frente a lo que dijo el senador y lo que dijo, pero podemos discutir la sentencia. La sentencia nunca dice en ningún momento que la posición de Peña fue regular, que fue legal. Lo que dice es que no se pronuncia sobre ese tema. Yo creo que esa posición fue totalmente arbitraria. Incluso yo he sostenido que es una posición inexistente porque no se reunían los mínimos requisitos
requisitos de existencia para que pudiera operar la posesión, que no fue ante notario, fue una posesión ante testigos, luego validada ante una notaría, y esa posesión exige unos requisitos que no se cumplieron. Entonces yo creo que hay muchas dudas jurídicas, y que frente a esas dudas jurídicas, la solución más pacificadora es abrir un proceso de designación de rector en la Universidad Nacional, que es lo que más corresponde a lo que ha dicho jurídicamente el Consejo de Estado, y que yo creo que es lo más conveniente para la Universidad Nacional. Y me disculpo de no poder hablar, digamos, directamente también con cámara por estas dificultades que he tenido. Espero que me hayan oído bien. Gracias. Profesor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Uprimi. Les recuerdo que para las apelaciones y comentarios tenemos un minuto, entonces vamos a empezar a contar un poquito el tiempo para acortar las intervenciones y poder desarrollar toda la agenda Sí, preparada de este foro. Doctor sí. Humberto Vergara Portela, tiene usted la palabra. Brevemente, sí, mire, brevemente, profesor Uprimi, yo creo que pongámonos de acuerdo en que evidentemente hay una decisión, que todos estos aspectos que usted está tocando, el tema de que no se respetó la consulta, el Consejo de Estado ha dicho lo contrario de lo que usted dice, y etcétera. Y en relación con el tema de la posesión, hay que leer el numeral 177 de la sentencia para que entendamos una cosa. El profesor Peña se posesionó del cargo, se posesionó y es rector posesionado del cargo. Simplemente no ha habido una solución de continuidad porque en un acto que ya mira, ya llegará la sentencia de la demanda que se presentó contra el nombramiento del doctor Munera sobre el tema de la legalidad o no, o ilegalidad de la actuación para su nombramiento. Entonces, ese punto vamos a mirarlo allí, pero tenga presente que el profesor Peña se posesionó simplemente cuando vino ese acto del Consejo que hemos impugnado porque fue ilegal, y esperemos que así lo declare el Consejo. Y en ese momento, el profesor Peña, en un acto que lo enaltece, dijo, si ya hay esa situación, yo simplemente voy a demandar, y tenía que salir del carro porque si no lo sacaban a la fuerza. Eso es sencillamente así, porque así acontece. Entonces, les voy simplemente para concluir, Paula, a leer el numeral 177 en relación con ese tema. Con relación a lo expuesto y ya se ha pronunciado en forma reiterada en el sentido de señalar que las irregularidades relacionadas con la posesión no tienen entidad para afectar la legalidad del acto de elección, como quiera que se trata de una formalidad posterior a ella que no está relacionada con la voluntad de la administración para designar. Le sugiero, profesor Uprime, que leamos las sentencias del Consejo de Estado al respecto sobre esos temas que están señalados en el numeral 111 de las citas del Consejo de Estado, particularmente dos, una de la doctora Lucy Janet Bermúdez, y de la doctora Gloria María Gómez Montoya, firmante, entre otras cosas, de esta providencia. Los números, cuando quiera, se los remito: el radicado 76001 2333 0002 2017 00372-01, y el radicado 11-001-0328-000 2024-00-189-00, que es claro en ese tema. Así que no, digamos, yo sé que usted lo ha señalado que pues sí, usted tiene un sesgo en relación con el nombramiento del profesor Múnera, porque es su amigo, etcétera, pero evidentemente aquí estamos en una discusión jurídica sobre el tema de cómo, de una sentencia que el Consejo reconoce la legalidad de un nombramiento, y ustedes impugnan la sentencia del Consejo nuevamente porque la desconocen. En el fondo está la sentencia, no hay, ahí no hubo nada, el profesor, ahí es una vacancia. Hombre, yo creo que en eso hay que ser objetivos y ser responsables. Yo les llamo a que
miremos esto con calma, porque la universidad, aquí los perjudicados son los estudiantes, realmente, si esto sigue este debate, donde ya el Consejo se ha pronunciado, se va a pronunciar y volvemos a buscar otros elementos. Yo creo que ya es suficiente, profesor Uprimi, bastante se ha dilatado este proceso y ustedes recordará cómo el Consejo estaba negando todas esas recursos que ustedes han planteado a la reposición, le presentan súplica y hoy han presentado un nuevo recurso en relación con el proceso que debe fallar sobre la nulidad del nombramiento del profesor Munera. Han presentado un nuevo recurso los apoderados en el sentido de que otra vez que el caso lo resuelva la sala plena y no la sección quinta, como es lo que la ley ordena. Con una anotación más, que es donde quiero reiterar. Por favor, no hagamos tantas maniobras. Mire, esa solicitud que hoy presentan nuevamente, que va a ser considerada el martes en la sesión, en la sala en la sala del Consejo, en la sala de la sección quinta, es planteando lo que ya plantearon en el proceso del profesor Peña, que el proceso lo falle la sala plena. Ya la sala plena tuvo a bien estudiar la solicitud de ustedes. ¿Y qué dijo la sala plena? Negó que ese caso sea estudiado en sala plena porque no tiene ningún sentido. Y entonces, ahora, sabiendo que ya está negado, vuelven y presentan en el nuevo proceso para dilatar el proceso de fallo del profesor Mura que necesitamos que se haga, ¿no es cierto? Entonces, para dilatar eso, ahora son 15, 20 días más porque hay que ir y volver, etcétera, y notificar. Hombre, creo que la lealtad procesal, que es parte también de un proceso del ejercicio de la profesión, implica que esos recursos dilatorios no se pueden estar presentando, y menos en unos académicos de una universidad que se precia de ser la primera universidad del país y que es la primera universidad, o lo que más parece a una universidad, venirnos a ponernos en este tipo de recursos dilatorios, que es lo que ha pasado. Y usted lo sabe perfectamente porque hemos leído las sentencias juntos, ¿no es cierto? Yo dejo ahí para, qué pena me pasar un momento. Muchas gracias, doctor Humberto Vergara. El doctor Guido o el doctor Uprimi quieren intervenir. Bueno, continuamos entonces. El Consejo Superior Universitario, CSU, es el órgano colegiado con la competencia para designar al rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, su actuación está sujeta al marco normativo nacional y a principios constitucionales como la autonomía universitaria. La pregunta busca aclarar si el CSU actúa con plena soberanía, como si no tuviera límites, o si su poder está regulado y enmarcado en la legalidad, cual implica reconocer la tensión entre la autonomía interna y el control judicial externo. La pregunta es, ¿el CSU es autónomo o soberano? El orden de la intervención de la respuesta será, primero, abre el doctor Rodrigo Uprimi. Sí, por favor. Bueno, primero una brevísima réplica a lo que dijo el profesor, aclarando que yo no soy abogado de Munera y soy defensor de Munera en el proceso de nulidad, en el proceso en contra, en la nulidad electoral en su contra. Entonces no me atribuya deslealtades procesales en un proceso en el cual ni siquiera yo soy parte. Creía que una de las reglas de este conversatorio, un poquito desequilibrado, es que no iba a haber ataques personales, y lo que he tenido en la intervención anterior del profesor es claramente un ataque personal. De que quiero desconocer sentencias y que no tengo lealtades procesales y que ni siquiera sé leer las sentencias del Consejo de Estado. La sentencia del Consejo de Estado dice, en ningún momento dice que la posición del profesor Peña haya sido
regular, porque eso no le correspondía debatir. Eso es lo que dice el Consejo de Estado. Luego ese punto de qué tan legítima fue la posición de Peña es un punto que sigue abierto, esa autoposición de Peña. En cuanto a la pregunta, la respuesta es clara. El Consejo Superior obviamente no es soberano. El Consejo Superior está sujeto a como la autonomía universitaria, a la Constitución y a la ley. Y el Consejo Superior está sujeto a las normas internas de la Universidad Nacional, el Estatuto de la Universidad y otras resoluciones del propio Consejo Superior que autolimitan las facultades, las posibilidades de actuación del Consejo Superior. Entonces, obviamente no es un órgano soberano, ningún órgano en general del Estado lo es, porque están todos sometidos a la Constitución. Y en el caso del Consejo Superior es clarísimo. Precisamente los fundamentos de nuestra demanda eran esos. El Consejo Superior había desconocido las normatividades internas de la propia universidad y ciertos principios constitucionales, puntos en los cuales el Consejo de Estado no nos dio la razón, pero el Consejo de Estado nunca ha dicho que ha sido restituido en el cargo o restablecido en el cargo el profesor Peña. Ese es el tema claro. Declaró que su elección era válida, pero no lo restablece en el cargo. Y por consiguiente estamos en una incertidumbre jurídica porque el profesor Peña ya había salido del cargo. No es que está posicionado, eso no es verdad. El profesor Peña no está posicionado y ejerciendo. Él salió del cargo porque hubo una decisión ulterior del Consejo Superior que puede ser cuestionada, pero una decisión del Consejo Superior que tiene presunción de legalidad que lo que estableció que no había sido nombrado, hizo la corrección, eso no fue validado por el Consejo de Estado, pero el profesor Peña no está en el cargo. Esa idea de que hay dos rectores simplemente no es cierta. Hoy hay un rector que es el profesor Múnera, y en el momento en que se anula la elección del profesor Múnera, simplemente no hay rector. No queda restablecido automáticamente el profesor Peña, porque eso implicaría darle a la acción de unidad una función de unidad de restablecimiento que no la tiene. Y por eso es que yo considero que es una tesis que el profesor Vergara no comparte, pero eso, que hay vacancia, pero eso no quiere decir que yo estoy invitando a incumplir la sentencia, sino que tenemos, como él dice, interpretaciones distintas del significado y de los efectos de la sentencia del Consejo de Estado y la próxima que pueda venir. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias. Continúa con su intervención el profesor Humberto Vergara Portela. Gracias, muy bueno. Mira, bueno, a la pregunta que si es el Consejo Superior es autónomo o soberano, digamos, mi respuesta es la siguiente. Ni el Consejo Superior ni ningún poder público es omnímodo porque siempre estará sujeto a la Constitución, a la ley y los reglamentos. En el presente caso, que es el que nos ocupa, la autonomía universitaria fue plenamente desarrollada por el Consejo Superior. Si así no fuera, la designación del profesor Peña habría sido anulada, según lo pretendían los demandantes. Y aquí yo quiero presentarle disculpas al profesor Uprimi si siente que hice alguna alusión personal. No estoy en ese plano y nunca lo he hecho con usted, profesor. Sencillamente, pues, usted tiene unos puntos de vista, no compartimos esos puntos, pero hay cosas que evidentemente no están dentro de la providencia, que usted agrega, y yo por eso señalo el tema de la posesión. Por ejemplo, si usted acaba de decir que si el profesor Peña salió del cargo. Bueno, si salió del cargo, entonces, ¿cómo que no se había posesionado? ¿De qué cargo salió si no se había posesionado? Claro que salió del cargo porque se posesionó. Y eso, legal y válido sobre ese tema, también le sugiero las lecturas de estas sentencias.
La respuesta, digamos, a esta pregunta es sencilla y es concreta, ¿no es cierto? El Consejo Superior Universitario ejerce una soberanía que encuentra límites en la Constitución, la ley y los reglamentos. Escuchó la opinión no vinculante de la comunidad universitaria que le permitió evaluar a los 5 mejores favorecidos con esa opinión. Respetó el quórum decisorio y respetó la metodología para tomar su decisión. Lo ilegítimo y antiético es la injerencia que el poder central realizó sobre el poder descentralizado. Y ya miraremos ese tema en algún momento. Ese irrestricto respeto del Consejo Superior a las normas vigentes fue lo que avaló el fallo del Consejo de Estado. Quiero que eso quede absolutamente claro. Naturalmente que el Consejo, lo que hizo el Consejo Superior, pues, respetó toda la normatividad y para nombrar al rector, que son los 3 criterios que ya hemos señalado y que, sobre los cuales indudablemente el Consejo no encontró ninguna prueba por parte de los demandantes, que son la hoja de vida, el programa de los candidatos y la consulta. Como elemento, la consulta no es obligatoria en ninguna parte del reglamento de la ley del estatuto de este país, que toque con la Universidad Nacional, dice que la consulta es obligatoria. Entonces, esos son los 3 elementos y es sobre eso falló el Consejo de Estado, el Consejo Superior y el Consejo, el Consejo Superior lo estuvo en cuenta y el Consejo de Estado acaba de darle indudablemente ese irrestricto respaldo a esa decisión del Consejo Superior. Y finalmente, pues sí hay acciones legales para la posesión del profesor Peña y profesor Uprino. No hay vacantes. Eso sí ¿no? Y dejo ahí para pasar al cuarto tema. Muy bien, muchas gracias. Finaliza este tercer bloque de preguntas, de respuestas, el senador Guido Echeverry con su intervención. Adelante, senador. Muy corto, yo también creo con el doctor Uprimi y con el doctor Vergara que el Consejo Superior es autónomo pero no soberano. O mejor, el Consejo Superior es el garante de la conservación y el respeto del principio de la autonomía universitaria derivado del principio del artículo 69 de la Constitución. Y en el ejercicio el Consejo Superior actúa expidiendo los estatutos, un manual que tiene que ver con la manera como se adelantan los procesos de designación de rector y unos requisitos para efectos de garantizar que estos procesos tengan legitimidad y tengan legalidad. Creo que así ha actuado el Consejo Superior de la Universidad Nacional, como otros consejos superiores de las distintas universidades del país. En este caso, el Consejo Superior tiene unas funciones regladas por la Constitución y por la ley. La ley 30 dice exactamente qué hacen los consejos superiores y siendo la Universidad Nacional tiene algunas competencias específicas derivadas también de la ley y de algún decreto en la materia. De tal manera que aquí el Consejo Superior ha hecho lo que le ha correspondido siempre sobre la base de hacer respetar, desarrollar el principio de la autonomía universitaria porque los reglamentos que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad en aquello que es materia de la autonomía y los reglamentos que tienen que ver con la designación de su rector, elemento componente fundamental de la autonomía, han sido expedidos por este Consejo Superior en ejercicio de su autonomía, que no es su soberanía, y por lo tanto lo que se ha hecho y lo que ha hecho el superior cuando designó al doctor Peña es exactamente acatar esos reglamentos que ese organismo ha expedido en ejercicio de las funciones derivadas de la Constitución, de la ley, siempre sobre la base de respetar esa autonomía. Vamos a ver el tiempo. Muy bien. ¿Alguno de los panelistas tiene una intervención o precisión o aclaración sobre esta tercera pregunta? No, yo no. Bueno, muy bien. Continuamos ante una eventual anulación de la designación del profesor Leopoldo Munera como rector.
y considerando lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo respecto a las consecuencias de la nulidad de un acto de esta naturaleza y ante la posibilidad de que dicho acto sea declarado nulo, nos preguntamos por qué pasaría con la validez de diplomas firmados, los contratos y realizados y los convenios y todas las decisiones de gestión académica y ordenación que hizo el señor Leopoldo Munera y los recursos públicos que se gastaron durante su periodo. Con aquellas tantas personas también a las que se les dijo que renunciaran o se les declararon insubsistentes en varias sedes y dependencias. Se podrá pedir reintegro y exigir pago de indemnización. ¿Cuánto le costará esto a la universidad? Este punto es especialmente sensible porque puede afectar directamente a estudiantes y profesores y funcionarios. En ese sentido, ¿cuáles serían las implicaciones financieras y administrativas en caso de que el Consejo de Estado llegase a anular la designación del profesor Leopoldo Munera? Tiene la palabra el profesor Rodrigo Pri. Buenas. Un segundo, profesor. Conecto por acá. Listo. Buenas. ¿Me oyen bien? Sí. Digamos, en derecho administrativo existe la figura del funcionario de hecho, es decir, que cuando se anula eventualmente la designación de un funcionario se posicionó a partir de una resolución, un nombramiento, los actos jurídicos que ese funcionario realizó son actos jurídicos que se presumen válidos. Eso hay una doctrina relativamente pacífica del Consejo de Estado en esa materia. Un ejemplo, recordarán de pronto ustedes, fue cuando se declaró la nulidad de la reelección del procurador Ordóñez por una demanda que presentamos varios en contra de esa reelección. Los actos jurídicos que realizó el entonces procurador Ordóñez mientras fue procurador fueron válidos, se consideraron válidos. Lo mismo cuando se declaró la nulidad de la elección de la entonces fiscal Vivian Morales, lo mismo, los actos jurídicos fueron válidos. Entonces, en principio, todos estos diplomas, todas estas actuaciones que haya hecho el profesor Múnera o el profesor Peña mientras estuvo en el cargo, son actuaciones válidas y yo creo que ahí no habría, digamos, riesgos jurídicos para la Universidad Nacional. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, profesor Primi. Contesta ahora la pregunta del senador Guido Echeverri. No, Adelante. es muy sencilla la respuesta y estoy de acuerdo con el doctor Uprimi. No pasa nada. No hay que olvidar que la elección del doctor Munera no ha sido anulada. Él ha ejercido ese cargo con toda legitimidad ahora. Y hasta tanto no sea anulado ese acto administrativo por la autoridad competente, los actos expedidos en ejercicio de las funciones son plenamente válidos. Eso no implica que eventualmente alguna persona que considere que los derechos han sido vulnerados por efectos de esta situación pueda demandar ante la autoridad competente para que se le resarcan algunos derechos. Pero la respuesta concreta es que ahí no pasa nada en términos de que se puedan anular decisiones o actuaciones derivadas del ejercicio de la rectoría del doctor Munera. Muy bien, muchas gracias, senador. Profesor Humberto Vergara, tiene usted la palabra. Muy bien. Sí, mire, paradójicamente aquí vamos a coincidir los tres expositores. A ver, ¿cuál es
la respuesta a esa pregunta. Dice, en la pregunta me parece que subyace un planteamiento un poco incorrecto y es poner en tela de juicio las actuaciones adelantadas por el profesor Munera durante su permanencia en la rectoría. Así sea ilegal dicha permanencia, todas las actuaciones se presumen legales hasta que haga dejación del cargo. ¿Es cierto? Los diplomas que firmó, los contratos que suscribió, en fin, todas las actuaciones, los nombramientos, etcétera, se consideran legales. No hay afectación de la seguridad jurídica en esa medida y eso tiene una lógica en el derecho administrativo y en el derecho constitucional y todo el derecho público colombiano, y es que esos procesos, esos actos cuando se presentan disputas en relación con la titularidad del cargo, la presunción de legalidad lo que hace es proteger que el Estado pueda seguir funcionando, las instituciones puedan seguir funcionando y sus actos tienen validez. Otra cosa es que después, cuando el tema de la validez o no de los nombramientos se resuelva, pues habrán las acciones judiciales que cada quien considere pertinente. Entonces, en virtud del principio de eficacia de las decisiones judiciales, que son para que tengan un efecto, ¿no es cierto?, práctico, se debe poner fin a la permanencia del profesor Munera al frente de la rectoría de la universidad, lo que deja incólume las actuaciones que haya adelantado hasta el día que deje el cargo. Allí no hay ninguna dificultad. Hasta el día que deje el cargo hay una presunción de legalidad y esos actos son válidos. Ya posteriormente, las demandas o las acciones que se quieran ejercer por quienes que se hayan considerado perjudicados con cualquier acción, pues es legítimo interponerlas, pero aquí no hay ningún problema. Digamos, la presunción de legalidad ni hay debate sobre eso, porque no tendría sentido. La palabra, Paula. Muy bien. Como los tres están de acuerdo, ¿tendrían alguna apelación o intervención de alguna de Yo las intervenciones? Vale, Dime. perfecto. únicamente para hacer esto, Paula, mire, no Sí. solamente esta apreciación o reputa de los funcionarios, sino también de todos los actos que haya ejercido el doctor Munera, como son convenios, como son programas académicos, registros, todo lo Oh, demás que hace oh, parte del normal funcionamiento de la universidad, todo queda debidamente legalizado porque él ha actuado en ejercicio de sus funciones como rector hasta tanto ese cargo no sea anulado, como ocurrirá de pronto con la próxima decisión del Consejo de Estado. listo. Último. Paula, no se te oye. Paula, Paula. ¿Ya? En el escenario actual, legalidad en la designación del profesor Ismael Peña como rector de la universidad y el consecuente fallo sobre la nulidad o no en la designación del profesor Múnera, se generan consecuencias institucionales que no dependerán únicamente de lo jurídico, sino también de las reacciones de la comunidad universitaria, quienes tienen en sus manos si este pleito se convierte en un punto de crisis institucional o en una oportunidad de transformación para la Universidad Nacional de Colombia, generando así un escenario de doble narrativa institucional que impacta la gobernanza, la legitimidad y la estabilidad administrativa y académica de la universidad. En este marco, ¿qué escenarios institucionales pueden abrirse para la Universidad Nacional después de este pleito jurídico y político sobre la rectoría? El orden de las intervenciones, la palabra la tiene el senador Guido Echeverry. Adelante. No, yo creo que esta es una buena oportunidad para que todos entendamos la importancia de respetar las normas, de entender en su significado material la democracia, que no es solamente votar. Yo creo que la comunidad universitaria debe entender este concepto de manera clara para actuar de conformidad. Y aquí yo creo que hay una enorme responsabilidad de los dirigentes estudiantiles, profesorales, egresados, que tienen que usar estas circunstancias difíciles para hacer entender que la democracia funciona en la medida en que hay un absoluto respeto a la norma legal y a la norma constitucional fundamentalmente.
Obvio, van a haber reacciones. Unos se van a poner muy contentos. Yo, digamos, estaré contento con que se respetara el reglamento y la constitución y la ley. Y otros quedarán un poco frustrados. Eh, lo importante es que las reacciones que se den como consecuencia de esta decisión que se viene sean reacciones civilizadas, pacíficas, sensatas, reflexivas, productivas en el camino de plantear algunas reformas de orden interno que le permitan a la universidad conciliar estos conceptos de legalidad, legitimidad, ética y democracia mucho más allá de lo electoral. Ojalá que los acontecimientos que vimos ayer en Bogotá no sean un preludio a lo que venga porque sería muy delicado y en ese caso hay que hacerle entender a la autoridad que tienen que tienen que asegurar el orden. Y yo esperaría, finalmente, una cosa, que el gobierno no se meta más en este tema, que el gobierno maneje prudente distancia, porque yo creo que sería muy delicado y muy explosivo, por ejemplo, un trino del presidente Petro de entorno desapacible, como los que utiliza en muchas ocasiones para intervenir en un tema que la verdad más allá del orden público no es asunto suyo, y me refiero al respeto irrestricto a la autonomía universitaria que se predica fundamentalmente en cuanto que se resiste a influencias externas, fundamentalmente de la política y del régimen. Nosotros criticamos lo que está pasando con Trump en Estados Unidos y las universidades, pero nos parece bueno que aquí el presidente intervenga. Yo creo que hay que cortar por el mismo rasero y hacer entender, y hacer entender a todos, que entendamos todos que esta decisión tiene que ser atendida de manera reflexiva y sobre todo de manera útil para el efecto de propiciar eventuales reformas que se pueden dar en los estatutos para que ese tipo de circunstancias sean más apacibles y mucho más pacíficas en el futuro. Muy bien, senador, muchas gracias por su intervención. Profesor Rodrigo Prime, tiene usted la palabra. Un segundito, John. Es que empezó un ruido aquí en la universidad. Bueno, ya. Perfecto, profesor, por favor. Ya ahí me oyen bien. Sí, sí. Eh, yo espero que esta decisión sea una oportunidad para lograr avanzar en una reconciliación y pacificación de la Universidad Nacional y no en una agudización de divisiones y enfrentamientos. Y que por consiguiente permita una discusión razonable de las implicaciones de la sentencia que fue emitida en relación con el caso del profesor Peña y las sentencias, la sentencia que vendrá en el caso del profesor Múnera y que haya una discusión reflexiva de las implicaciones de estas sentencias tanto a nivel jurídico como a nivel de qué es lo mejor para el fortalecimiento de la autonomía universitaria y el logro de la normalización en la universidad. Y en ese contexto yo creo que la mejor alternativa sería reconocer la vacancia, reconocer si la elección del profesor Munera es anulada como es lo más probable, reconocer la vacancia del cargo de rectoría y proceder a una nueva designación de rector en donde se respeten de manera rigurosa las normas internas de la universidad y la transparencia en las acciones del Consejo Superior, que yo creo que infortunadamente no ocurrieron en la elección de marzo del año pasado. Gracias. Muchas gracias, Muy profesor. bien, cierra este bloque el profesor Humberto Vergara. Adelante, profesor. Bueno, muy bien, gracias.
Mire, de nuevo, en esta pregunta también subyace una inquietud sobre una reacción adversa de la comunidad universitaria al fallo del Consejo de Estado. Lo que considero que debe propiciarse es una toma de conciencia por el respeto de las decisiones judiciales que simplemente desarrollan la Constitución y la ley. No hay que olvidar que la Constitución política, en el artículo 95, ordena, entre comillas, que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Cierro comillas. De esa manera, la comunidad universitaria no está exenta de cumplir ese mandato. Y este mandato nos obliga a todos los colombianos. Qué escalofriante habría sido que los magistrados del Consejo de Estado hubieran razonado así. Y lo que voy a citar, lo que voy a decir, lo voy a poner entre comillas. Tumbemos a Peña porque si no habrá impactos sobre la gobernanza, la legitimidad y la estabilidad administrativa y académica de la universidad. ¿Qué tal? Cierro comillas. Las sentencias, mire, se expiden en derecho y no en función de las reacciones que puedan tener aquellos a quienes no les gustará. De esta manera yo quiero finalizar también la intervención haciendo un llamado al profesor Uprimi, doctor Echeverri y los demás, y a los invitantes a este foro de accesibilidad paternidad y a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, a que una vez los fallos se han producido, por favor los respetemos, los cumplamos, que aquí hay un problema y es que la universidad no puede seguir paralizándose y no puede seguir perdiendo los estudiantes tiempo, porque finalmente aquí los perjudicados son los estudiantes, los profesores y los administrativos y los profesores, en general, todos los funcionarios no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que funcionar la universidad y tiene que pagar los salarios, etc. Los estudiantes son los que se retrasan. Ya tenemos un desajuste en el calendario en los hechos del año pasado y naturalmente eso implica que si esto va a repetirse, pues la universidad va indudablemente a desequilibrar los semestres. Creo que si uno mira, y a este respecto quiero llamar la atención sobre un informe de la OCDE del día de ayer que señala cómo el problema de la graduación de los estudiantes es absolutamente aterrador en nuestro país, ¿no es cierto? Solo el 16% de los jóvenes en Colombia, frente al 43% en promedio de la organización de la OCDE, terminan sus estudios oportunamente. Entonces, hay un retraso en los grados hasta de 3 años y naturalmente esto afecta. Si no entendemos, y yo creo que hay que llevarle ese mensaje a los estudiantes, sobre todo, y a los funcionarios de los sindicatos, etcétera, que la universidad no se puede paralizar, que hay una decisión judicial que hay que acatarla, y porque estamos en un Estado de Derecho y porque evidentemente eso es lo que a la universidad le conviene. Aquí se respetaron todas las normas para el nombramiento del profesor Peña, no se violó una sola norma, lo ha dicho el Consejo de Estado, así que con esa advertencia no se puede seguir diciendo, no, es que el nombramiento fue ilegal, es que la consulta no se respetó, es que la consulta se respetó y se cumplió obligatoriamente. El Consejo cumplió con la consulta en la medida en que la tuvo en cuenta e hizo un examen y valoró bajo esos 3 criterios: hoja de vida, programa de los candidatos y consulta. Sobre esos 3 criterios tomó una decisión en la que es autónomo. En ese sentido, el Consejo es soberano. ¿Por qué? Porque tiene que respetar la legislación, la Constitución y las leyes que señalan los elementos, los criterios, pero en ninguna parte que quede absolutamente claro, porque ese es un argumento que yo creo que nos ha hecho mucho daño y de ahí arrancó este problema. Y arrancó porque el Ejecutivo dijo, el que gane la consulta es el rector de la universidad, el que apoyará al gobierno. Y mire a dónde nos llevó. Eso no está en la ley, eso no está en la Constitución, no está en los estatutos de la universidad. Eso el Consejo lo tiene como un elemento de juicio, pero no como una cosa obligatoria. El día que las universidades públicas terminen eligiendo rectores, decanos y profesores por elección popular, vamos a terminar liquidando las universidades. Así que mi llamado es a que esta decisión que se tome ahora del Consejo
del Estado y lo que pase en las acciones que se irán a interponer para el reintegro del profesor Peña, indudablemente las acatemos y sobre esa base sigamos el debate interno sobre los distintos aspectos de la universidad, porque aquí, entre otras cosas, sobre esto, aquí no hemos debatido ni sobre el tema académico, ni sobre el tema de los estudios, etcétera, sino fundamentalmente unas cosas de la mecánica del nombramiento del rector. Total que me parece que ese es un llamamiento para que nos acatemos estas normas y podamos mantener la universidad funcionando para el beneficio del país y de los estudiantes, porque son los perjudicados realmente en esto. En eso no hay que equivocarnos un solo minuto, y entonces mi llamado es a eso, que pongamos un poco las aspiraciones personales y logremos que la universidad funcione sobre la base de las normas legales que reconocen quién es el titular y quién debe ser el cargo de rector en la universidad, que si no, estamos indudablemente creando unos resultados en la universidad. Muchas gracias a los organizadores y a los colegas que han estado y a los profesores que han estado en el foro, y esperamos que todo esto ayude a traer paz a la universidad y a respetar la Constitución y la ley y las sentencias judiciales, sobre todo porque el mal ejemplo a veces cunde. Muchas gracias. Muy bien, así finalizamos este foro que nos ha mostrado que el fallo del Consejo de Estado no solo se refiere a un acto electoral, sino que toca la esencia de nuestra vida universitaria, la forma en que entendemos y practicamos la democracia interna, la legitimidad institucional y la participación plural. Queremos agradecerles a cada uno de nuestros invitados, por supuesto, y a quienes participaron con sus preguntas y reflexiones, y a todos los que estuvieron conectados a través de esta transmisión. Desde Atenea reafirmamos que la mejor manera de cuidar nuestra universidad pública es a través del diálogo informado, la construcción colectiva y el respeto mutuo. Que este foro sea un paso más hacia una universidad abierta, incluyente y democrática. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias y disculpa por los problemas que tuve. Bueno, Hasta Bueno, luego. profesor, muchas gracias. buena tarde, pues. Y muchas gracias por la invitación.